Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. The freestyle flow, go ahead, man.
que empezó la freestyle session de la Chucky Town. Pa' que se la goce y no la hagan no doubt, porque si va un toquecito se me levanta en Guayabao. Un saludito a los colombianos que están acá llegados, que vengo con mi ritmo y saben que traigo es puro flow. Y saben que cuando dicen bro llaman a Goyo, a Tostado y el Low, porque ellos saben que les pega y siempre alborota la zona. Saludos para toda mi gente en Barcelona que dice oh, 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 que se la gozan aquí donde están que no lo veo. Y dice oh, oh, que se la gozan allá donde están que no lo veo. Entonces ya vuelve Tota metiéndole a la primera era vacilando, ya tú sabes, en internet con Gadi Palmera. Este es el golpe que trae el TOSTAO, el mimito que nació en Colombia, en el Chocó, metiendo tumbado con la gente de Chucky Town que le mete high underground. Para la gente que sabe que siempre estamos bien vacilado, guitarra, viene djembe, viene el bajo, otra vez rapeando en español, en inglés, ni en japonés, ni en francés. Gozadera total la que te voy a dar, para que no te pongas a inventar. Este golpe que vas a escuchar, el mismo que yo te iba a dar, hey, en concierto, en Chucky Town, y vacilando, acústico y vacilando, tumbado que te digo, yo te digo que te digo que yo, el tumbado de Tostado con Chucky Town más pegado, para que lo escuchen como más rico que el pollo asado. Golpe para ti, para mí, golpe, música en CD, como la música en la tonalidad, estamos en sí. Este golpe que te digo así, esto es Chucky Town para arriba que yo te quiero oír, rumba para allá que dice rumba para allá, rumba para allá. Yo no me como ese pecado, así sea del Chocó. Que no, y ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Que no, y yo no me como ese pecado, así sea del Chocó. Que no, y ese pecado envenenado, ese no lo como. Creo que una de las cosas que le aprendí a mi mamá y en mi hogar fue la forma tan delicada, tan respetuosa de obsequiar algo, de donar algo, de heredar algo. Nosotros mismos crecimos heredando la ropa, por ejemplo, de mis primos o de mis primas. Yo me puse muchas veces en la vida y hasta ahora incluso cuando alguien dice, oiga, vea, yo creo que esto le sirve a usted, qué bueno. ¿Y cómo lo damos? ¿Cómo le damos al otro? ¿Qué actitud tenemos? ¿Lo hacemos con respeto? ¿Entregamos, por ejemplo, voy a hablar de la ropa, cocida esa ropa, limpia esa ropa? ¿O si vamos a donar alimento, es un alimento no perecedero? ¿Es un alimento que le sirve a la persona? ¿O es lo que nos está sobrando a nosotros? ¿Qué actitud estamos teniendo? Yo soy Marisol Garzón y me siento feliz de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos con la doctora Jessica Hoyos Morales. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y defensora de derechos humanos. Doctora Jessica, bienvenida a la banca del parque. Hola Marisol, muchas gracias por esta invitación a la banca del parque. Y también nos acompaña Diana Agudelo Camacho. Ella es profesional en gobierno de la Universidad Externado de Colombia, tiene una especialización en planificación regional de la Universidad de los Andes y es la coordinadora del proyecto de alimentación saludable de Red Papás. Diana, bienvenida a la banca del parque. Marisol, qué gusto estar contigo en este programa y poderme sentar en la banca del parque a conversar con ustedes. Bueno, su merced se sienta por primera vez con nosotros, en esta ocasión de manera virtual. Algún día la debemos tener acá en cabina, pero cuéntenos, quien se sienta por primera vez nos cuenta quién es. ¿Quién es Diana Agudelo Camacho? Bueno, muy bien. Bueno, como comentabas un poco de mi perfil, pues he venido trabajando durante los últimos años en la construcción de políticas y programas en prevención de conductas de riesgo, sobre todo con niñas, niños y adolescentes y familias.
puntualmente en temas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, y eso me fue llevando y acercando a Red Papás, que es en la organización en la que hoy me siento muy feliz de estar trabajando en un tema que, digamos, desde lo personal venía siendo un tema para mí importante. Creo que el tema de alimentación es algo que nos conecta con lo fundamental, que somos lo que comemos. Entonces, este camino de haber ido llegando a este tema me tiene muy feliz. En lo personal, vivo con mi pareja, 2 gatos, estamos afortunadamente muy bien acompañada para esta etapa de encierro. Cuéntele a los oyentes qué es Red Papás. Sí, Marisol, Red Papás es pues justamente una organización que agrupa padres, madres, cuidadores que estamos convencidos de la necesidad de abogar y exigir una adecuada garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que eso se logra a través del desarrollo de capacidades en adultos. Es decir, para poder salvaguardar y que las niñas, niños y adolescentes tengan los derechos que les corresponden, tenemos que lograr que los adultos, aquellas personas que son las responsables de su cuidado, tengan una mayor conciencia, un mayor conocimiento de lo que corresponde en lo personal, familiar, en los ambientes escolares, para proteger a esta población, pero también, y es algo muy importante que va ligado con lo que vamos a conversar hoy, saber cómo exigirle al Estado que haga también lo que le corresponde. Diana, y entrando ya en nuestro tema, vamos a hablar de esas ayudas humanitarias, de esas donaciones. Hablemos de qué es eso, qué son ayudas humanitarias. Cuando hablamos de donaciones, ¿de qué estamos hablando? Y a su vez, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de comida chatarra? Esta figura de las donaciones o ayudas humanitarias cobran un papel protagónico en situaciones complejas, en retos como el que estamos viviendo en este momento con la pandemia por la COVID-19, donde por supuesto más un país como el nuestro, con unas situaciones complejas de vulnerabilidad, con deudas en justicia social, pues ya arrancamos con dificultades para enfrentar una situación como esta. Entonces, las donaciones, y yo diría más bien como ese espacio para la solidaridad, para poder ponernos en el lugar del otro y poder también dar una mano, cobra pues mucha relevancia en momentos como este. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que, como lo decías un poco en la introducción, pues la manera en la que se da esta ayuda, esta solidaridad a través de las donaciones, pues lo ideal es que esté orientada a darle al otro lo que quiero para mí, o de hecho algo mejor, lo mejor y lo que corresponde a cada persona y en cada situación. ¿Qué ocurre con el tema de los alimentos? Y por eso nosotros en Red Papás y con las organizaciones aliadas que trabajamos en estos temas, nos gusta diferenciar algunos términos y, por ejemplo, nosotros hablamos de alimentos y procuramos diferenciarlos de lo que se denomina productos comestibles ultraprocesados, porque de alguna manera yo podría decir, claro que se pueden comer y hay cosas que se pueden comer, pero ¿realmente son alimentos? O sea, ¿realmente alimentan, nutren, tienen esas cualidades, esas condiciones que esperamos de un alimento? No siempre. Y entonces en esta categoría de productos comestibles ultraprocesados, como se llama técnicamente, es lo que en el lenguaje común denominamos comida chatarra. Y en comida chatarra que estamos agrupando, pues todas estas paquetes que conocemos de papas, de platanitos, de galletas, pero también se nos cuelan allí productos comestibles ultraprocesados. Por ejemplo, se ponen una capa de juguitos y aparentan ser muy nutritivos, pero que realmente se parecen más a un agua con colorante y azúcar que a un jugo. Distan mucho de un jugo natural, de fruta fresca y sin azúcar. Pero también es fundamentalmente esto, digamos, como todos esos productos que están más lejos de lo natural. En alimentos estamos hablando de todos los alimentos que pasan, ojalá muy directamente o con poco procesamiento, de la planta a nuestra mesa. En cambio, estos productos tienen unos procesamientos muy complejos, industriales, y van teniendo también una cantidad de preservativos, de colorantes, de sabores artificiales, y esta sería como la diferencia para empezar. ¿Le llega a los niños comúnmente ese tipo de alimentos, por ejemplo, en su lonchera, a la hora de cuando ellos salían a su recreo, iban a la cooperativa o a la cafetería, encontraban era más eso? Claro, la industria de alimentos
productos, ha encontrado en reforzar el estilo de vida actual un espacio muy favorable para posicionar todos estos productos, y en particular en niñas, niños y adolescentes que son más vulnerables al mercadeo, a los colores, a lo que llamamos ganchos, y entonces un producto puede tener una imagen, un animalito, un personaje que resulta ser atractivo para el niño o la niña, y ellos a través de eso se sienten atraídos al producto. Y por otra parte, la industria también ha sido muy ágil en vendernos la idea de la comodidad, de la facilidad, y los padres se han ido distanciando, en algunos casos de manera poco consciente, de los productos naturales, de los alimentos naturales y reales que más pueden favorecer a las niñas y niños en un proceso de desarrollo. Es Diana Agudelo Camacho, profesional en gobierno de la Universidad Externado, es coordinadora del proyecto de alimentación saludable de Red Papás, que junto a la doctora Jessica Hoyos Morales, abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, en la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino, zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Las gracias, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma.
Gracias por continuar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Usted puede escucharnos a través de la plataforma de iBooks. Allí quedan todos nuestros podcasts, también por Spotify y por Deezer. Bueno, hay muchas formas de llegar a nosotros, pero entre a nuestra página www.bancadelparque.com y allí están todas nuestras redes para que sepan dónde estamos. Hoy sentados con Diana Gudelo Camacho, es profesional en gobierno de la Universidad Externado y es coordinadora del proyecto de alimentación saludable de Red Papás, y la doctora Jessica Hoyos Morales, abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Jessica, uno se preguntaría, pero entonces los papás, ¿para qué le compran esas papas y esas gaseosas y esos jugos de caja a los niños, habiendo otras cosas? ¿Qué quiere decir aquello de la interferencia de la industria? Bueno, Marisol, este tema es muy importante porque acá cuando nosotros hablamos de por qué los papás o las mamás compran estos productos, o cuando Diana explicaba por qué pues muchos de estos productos efectivamente atentan con nuestra salud, el colectivo de abogados habla porque en un Estado democrático no puede existir interferencia de la industria, es decir, porque las industrias no pueden estar obstruyendo que se construya políticas públicas de salud que beneficien a toda la población colombiana. ¿Qué políticas públicas estamos hablando? Por varios años diferentes organizaciones, entre ellas Red Papás, ha liderado campañas muy importantes para que en Colombia existan leyes como el etiquetado frontal de advertencia, es decir, que la gente sepa qué es lo que va a comprar, qué es lo que va a consumir. Leyes tan importantes como crear ambientes escolares saludables para nuestros hijos, para nuestras hijas, en donde estos productos pues no se vendan porque ya está probado que hace daño para la salud. Y acá hablamos de que estos temas de decisión de qué comemos o qué no comemos, pues no solamente nos conciernen a nosotros y a nosotros, sino que le concierne al Estado proteger el derecho a la alimentación y proteger el derecho a la salud. Esto incluye que uno no simplemente tenga el acceso a productos que te hacen daño, sino que pueda tener acceso a productos que realmente te alimenten. El derecho a la alimentación no es solamente comer, y eso es importante que todos y todas sepan. El derecho a la alimentación es comer dignamente, pero además comer de tal forma que realmente te alimente, que tenga nutrientes. Entonces, cuando ahora Diana explicaba un poco y cuando se hablaba del debate de las donaciones, este es un debate que ha sido muy interesante en estos tiempos, sobre todo en tiempos de pandemia, en donde efectivamente hay grandes necesidades de la gente, donde la gente está aguantando hambre. Entonces llegan y donan un montón de productos que terminan afectando tu salud, tu derecho a la alimentación, y hay alguna gente que dice: pero a caballo regalado no se le mira el colmillo. Y nosotros decimos sí hay que verlo. Y sobre todo cuando entra el Estado a publicitar, por ejemplo, ese tipo de donación, porque no lo decimos solamente nosotros, lo dice Naciones Unidas. Naciones Unidas ha señalado que el marketing agresivo, es decir, esta publicidad, y además a través de las redes de órganos estatales, pues termina afectando ese derecho fundamental a la alimentación y termina afectando ese derecho fundamental a la salud, porque a la final las poblaciones que son más vulnerables no saben ni siquiera qué es lo que realmente están comiendo. Diana, pero el que los niños, niñas y adolescentes se hayan dedicado, quizás porque los bombardean los medios de comunicación, a comer esa comida chatarra, ¿qué efectos ha tenido en su salud? Sí, Marisol, en efecto, la Organización Mundial de la Salud nos viene advirtiendo sobre la pandemia de obesidad y sobrepeso que se está generando en el mundo y de la cual Colombia no es ajena. De hecho, los datos que tenemos por la encuesta nacional de situación nutricional que Colombia se ha realizado en el 2005, en el 2010 y la última versión en el 2015, nos muestran que se ha tenido un crecimiento de las tasas de obesidad y sobrepeso en todas las poblaciones, y de manera muy preocupante en menores de edad. En menores de 5 años, por ejemplo, el sobrepeso pasó de 4.9% en 2005 a 6.3% en 2015. Y si hacemos, por ejemplo, el zoom en población escolar, que es la población que está como entre 5 y 12 años, cuando les digo que comparamos entre lo que ocurría en el 2005 y lo que ya estaba reportando esta encuesta en el 2015, el sobrepeso pasó de 14.4
a 24 en el 2015. ¿Qué quiere decir eso? Es que, por ejemplo, si en un salón de 20 niñas o 20 niños, 6 de ellos ya están padeciendo de sobrepeso y obesidad. Estas son cifras que realmente evidencian el impacto de esta lamentable transformación en la alimentación, de comida real y natural a una proporción muy alta y significativa de una alimentación con productos comestibles ultraprocesados en niñas y niños. Y esto es lo que nos está mostrando de fondo, y es por lo que abogamos en Red Papás, es porque el Estado no está haciendo lo suficiente en políticas públicas y en normatividad para proteger los derechos a la salud y la alimentación de niñas, niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, nosotros abogamos de manera muy particular por poder tener normas, que seguramente lo vamos a hablar más adelante, nos ayuden a indicar en la parte frontal de los productos ultraprocesados cuando estos tienen excesos de algún nutriente crítico. Por nutriente crítico estoy hablando de exceso de azúcar o de sodio o de grasas saturadas. La población tiene derecho a tener información veraz, visible, para poder tomar decisiones informadas. De eso carecemos en este momento en el país, y por eso coincide con estas cifras que les contaba que nos va dando los reportes hechos por el mismo gobierno nacional en la encuesta nacional de situación nutricional. Es por esto que Red Papás desde el 2017 viene liderando la campaña No comas más mentiras, que busca justamente aumentar la conciencia sobre la relación que hay entre la publicidad de productos ultraprocesados y la obesidad y otras enfermedades asociadas, pero también aumentar la conciencia sobre la necesidad de contar con etiquetas frontales de advertencia, con información clara, visible y veraz, que permita identificar fácilmente la comida chatarra, porque la población está tomando decisiones un poco a ciegas, la población está tomando informaciones en algunos casos con muy buenas intenciones, tratando de hacer, de hecho, en algunas ocasiones, unos gastos adicionales para proveer de una alimentación que creen que está complementando o que viene enriquecida, y en realidad están haciendo esta toma de decisiones desinformados. Y como lo veníamos diciendo, el consumo habitual de estos productos altos en azúcar, en sodio o grasas saturadas puede causar enfermedades graves a futuro en niñas, niños y adolescentes. Hoy está confirmado la asociación entre la alimentación y las enfermedades crónicas no transmisibles, y allí estamos hablando de enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, para nosotros ha sido fundamental incrementar el apoyo de la ciudadanía para exigir la regulación de la publicidad, el patrocinio y promoción de productos ultraprocesados. Y como les contaba, con esta campaña de No comas más mentiras, lo que hemos logrado es promover que las personas, a partir de su firma, se vinculen a una exigencia para que el Congreso regule y legisle en esta materia. Lamentablemente en el país todavía no contamos con una norma que obligue a contar con sellos frontales de advertencia que faciliten esta toma de decisiones informadas. En este momento cursa en el Congreso un proyecto de ley, que de hecho también lo hemos denominado y le damos la difusión de proyecto de ley de comida chatarra, para facilitar su identificación en la población, y esperamos contar con estos sellos frontales de advertencia que, por ejemplo, en lo que estamos hablando hoy respecto a las donaciones, haría mucho más fácil que tanto las entidades territoriales, los donantes, pudieran tomar decisiones más acertadas sobre lo que incluyen en las donaciones. No contar con los sellos frontales de advertencia afecta tanto en el día a día, en las decisiones de mercado, de las madres, como la pregunta que me hacías respecto a la selección de los productos para la lonchera, pero también en casos como este que estamos mencionando de las donaciones y de grandes donaciones, podrían ayudar a definir qué va y qué no iría. Es Diana Agudelo Camacho, profesional en gobierno de la Universidad Externado, y es coordinadora del proyecto de alimentación saludable de Red Papás, que junto a la doctora Jessica Hoyos Morales, abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque.
tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chachafrutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentro... A propósito de nuestro tema, saludamos a todos esos colombianos y colombianas que están dentro y fuera de nuestro país y están viviendo situaciones muy duras por este momento tan difícil que nos ha correspondido vivir y que, según lo que nos dicen, se va a extender, parece que hasta años. Hoy estamos sentados con Diana Agudelo Camacho, que es profesional en gobierno de la Universidad Externado y es coordinadora del proyecto de alimentación saludable de Red Papás, y la doctora Jessica Hoyos Morales, abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Jessica, en esta época de pandemia, ¿qué ha ido pasando con las donaciones? ¿Cómo ha sido esa experiencia? En esta época de pandemia, lo que hemos visto es que la gran industria de productos ultraprocesados, pues efectivamente ha hecho grandes donaciones, principalmente a poblaciones vulnerables, y ha hecho donaciones de productos ultraprocesados. Ya organismos internacionales como UNICEF, el mismo Ministerio de Salud de aquí de Colombia, pues ha recomendado y ha dicho que no es bueno que se hagan este tipo de donaciones, porque como ya Diana nos lo explicó muy bien, pues no son alimentos, terminan afectando tu salud, pero además te terminan haciendo más vulnerable con la situación que estamos viviendo con el virus. Ya está probado que personas que tienen anteriormente comorbilidades o enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que entre otras muchas de ellas se causan por el consumo de estos ultraprocesados, pues son más vulnerables a el COVID-19. Entonces lo que nosotros hemos señalado y hemos dicho, y por eso desde el colectivo de abogados hemos solicitado al gobierno nacional, pues primero que no sigan permitiendo esta clase de donaciones. El gobierno nacional puede impulsar un tipo de políticas públicas que realmente ayuden a las personas a superar esta crisis. Entre ellas, la renta básica ya para las personas. Nosotros necesitamos superar esta crisis, pero de una forma digna, de una forma cuando a la gente se le dice, pase cuarentena, enciérrese en su casa, pero si la gente no tiene que comer, pues es muy difícil que terminen cerrándose en la casa. Y entonces las poblaciones vulnerables terminan viendo, pues que está muy bien que se done determinados productos que a la final terminan haciendo daño. Y entonces la gente no entiende por qué nosotros decimos no está bien que donen esos productos, porque no es que te quiten el hambre por un día, que te llenan y ya, sino el problema es que necesitamos afrontar esta crisis de forma digna, alimentarnos de forma digna, de tal forma que logremos comer
productos que realmente sean alimentos, que nos nutran. Y hay diferentes formas, no solo la renta básica, sino, por ejemplo, es hora de fortalecer el campo, es hora de fortalecer y ayudar a nuestros campesinos y a nuestras campesinas. ¿Por qué no fortalecemos y compramos esos productos que ya hemos visto que se están perdiendo? ¿Por qué no lo compra el gobierno y realmente dona estos productos que sí te sirven y cubren tu derecho a la alimentación? El gobierno, si quiere realmente fortalecer, entre otras, y ayudar a la población colombiana, pues los diferentes decretos que has pedido durante este estado de emergencia debieron ser dirigidos para fortalecer a toda la población colombiana, no solo a unos sectores. Y aquí es donde vemos otra de las formas de interferencia de la gran industria en el país. Aquí este gobierno, que nosotros hemos denominado cooptado y capturado por la industria, es porque aquí ha legislado para los gremios. Aquí los decretos han salido para favorecer a los grandes gremios económicos del país y no a la clase trabajadora, y no a la clase y las poblaciones vulnerables que realmente necesitan que se cumplan y garanticen los derechos. Nosotros no estamos pidiendo simplemente ayudas humanitarias, nosotros estamos pidiendo cumplimiento de derechos humanos, porque el Estado y el gobierno y el presidente está no para favorecer a un sector minoritario, sino realmente para garantizar y velar por el cumplimiento de derechos humanos. Cuando hablamos del derecho a la alimentación, y esto es importante que todos los oyentes, que todas las personas que escuchan entiendan que es un derecho humano y es un derecho fundamental. El derecho a la salud es un derecho humano y es un derecho fundamental. Entonces no estamos pidiendo simplemente ayudas humanitarias, sino cumplimiento de deberes de un Estado que se pregona Estado democrático. Pero acá al contrario, entonces ustedes han podido ver cómo el presidente sale todos los días y además sale hablando y haciendo lo que los gremios le piden. Entonces, los gremios le pidieron que sacara el día sin IVA y efectivamente hubo el día sin IVA, sin escuchar a las personas que saben del tema y que decían no vayan a hacer eso porque en una pandemia como estamos, pues la gente puede terminar mayormente contagiada. ¿Y qué pasó? Se escuchó a los gremios. Entonces, aquí lo que estamos diciendo en este momento es no podemos seguir aceptando este tipo de captura corporativa, no podemos seguir aceptando este tipo de interferencias y es hora de que no solo el Poder Ejecutivo, sino el Congreso, pues legisle a favor de los ciudadanos, a favor de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y no a favor de unos intereses económicos. Doctora Jessica, ¿y es posible que ellos reaccionen respecto a eso? Porque uno siente que como que la vida sigue así como uno lee en la cajetilla de cigarrillos el cigarrillo es perjudicial para la salud y uno se lo fuma, como que ellos también sienten que uno como ciudadano reclame, da la misma cuando los que nos estamos perjudicando somos nosotros como pueblo. Claro que es posible exigir, y ese ejemplo del tabaco es un muy buen ejemplo, Marisol, porque precisamente la lucha que se dio por años y años para que esas cajetillas tuviesen ese anuncio de el tabaco nocivo para la salud, fueron muchísimos años para que llegara ese anuncio a las cajetillas. Entonces, pues si la gente quiere fumar, está bien fume, pero tiene un aviso que te está diciendo te hace daño. Pero además se restringió la publicidad. Yo no sé si recuerdas, Marisol, y tal vez varios de los oyentes recuerdan que había un muñequito, un camello que publicitaba que la gente fumara. Entonces eso es lo que hoy nosotros decimos, no se puede hacer este tipo de publicidad que termina siendo engañosa y termina siendo muy agresiva sin darte la real información de que esos productos terminan haciéndote daño. Si finalmente tú ya tienes la información clara, donde te dice esto es alto en azúcar, esto es alto en grasa, y decides consumirlo, ya eso sí es decisión individual. Pero mientras tú no tengas la información clara de qué estás consumiendo, mientras por otro lado hay un marketing o una publicidad muy agresiva, muy fuerte todo el tiempo, con 1000 colores, con 1000 muñecos que te dicen que eres superhéroe, que eres supercampeón, que consumir este producto entonces te hace feliz y bueno, el arco iris y etcétera, pues
te están engañando y no sabes realmente qué es lo que estás consumiendo. Y ahí es donde el Estado sí tiene que entrar, no a regular la vida individual, sino a regular políticas públicas para que tú entiendas qué te puede hacer daño y qué no te puede hacer daño. Y sobre todo, entrar a regular a las grandes industrias. Es que nosotros con estas campañas no estamos atacando a la industria, y eso es importante dejarlo claro. Lo que estamos diciendo es, así como se regula a los ciudadanos y a las ciudadanas, a la industria hay que regularla. Y sobre todo a la gran industria, que tiene una responsabilidad social muy grande, porque ellos sí saben qué es lo que están fabricando, qué es lo que realmente contienen esos productos, y eso no nos lo pueden ocultar. Tenemos derecho a saber qué contienen esos productos, porque la única forma de proteger ese derecho humano a la alimentación, ese derecho humano a la salud. Y en esta publicidad de la que su merced se refiere, estamos hablando también, por ejemplo, cuando uno a veces ve películas y uno dice, uy, en esa película ¿cómo fuman? Yo fumé una época de mi vida y yo veía a alguien fumar y yo iba y sacaba un cigarrillo, porque eso es lo que buscan. Estamos hablando también de las novelas, de los seriados, de todo lo demás, porque hay una publicidad sutil que está metida dentro de esas historias que como que uno se relaja y le están metiendo también. ¿Eso lo están teniendo en cuenta? Principalmente ahorita lo que estamos teniendo en cuenta no es tanto frente ya a las novelas, que efectivamente hay una publicidad velada, sino a la publicidad que se está dando, por ejemplo, en horario AAA, en horario infantil, después de los muñequitos. Entonces hay una serie de comerciales que te está diciendo, y sobre todo que va muy dirigida a niños y niñas y adolescentes, pues que todavía no saben diferenciar qué les puede hacer bien o qué no les puede hacer bien. Entonces, sobre todo a ese tipo de publicidad que decimos hay que regularla. Acá no se nos puede decir y mostrar los productos que te ponen capa de héroe cuando te están terminando haciendo daño. Y eso es importante. Acá tenemos que cambiar las narrativas. Acá no podemos seguir viendo como héroes a los que entonces donan un montón de productos ultraprocesados que te terminan haciendo daño, y por el otro lado desconociendo a los verdaderos héroes y heroínas como nuestras campesinas y nuestros campesinos, que han sido totalmente abandonados por las políticas públicas del Estado, que se les ha dado históricamente la espalda, y sin embargo ellos, por ejemplo en esta pandemia, siguieron cultivando. Ellos sí se pusieron y siempre han tenido pues la ruana de héroes y heroínas alimentándonos sanamente. Es la doctora Jessica Hoyos Morales, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Diana Agudelo Camacho, profesional en gobierno de la Universidad Externado y coordinadora del proyecto de alimentación saludable de Red Papás, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Escuchen bien. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepepan, y trajeron gente de otros lugares para que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad, en lugar de guachuco se come bacuco, y en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. No hay hombres pescadores, sino hombres pescados, que aparecen muertos por cualquier manglar, con la lengua fuera y dedos cortados, porque dijo algo que era de guardar, y reconocí
ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio, una radio online donde todos cabemos. Hoy nos sentamos con la doctora Jessica Hoyos Morales. Ella es abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Diana Agudelo Camacho, profesional en gobierno de la Universidad Externado de Colombia y coordinadora del proyecto de alimentación saludable de Red Papás. Diana, leyendo el artículo que tiene el colectivo de abogados sobre esa preocupación de las ayudas humanitarias sin comida chatarra, y que hay dos de las empresas que se nombran, que es Nestlé y Pepsi, entre otras, que quisieron hacer mucho escándalo y lo hicieron en redes sociales de mire tan queridos cómo donan, pero lo que están donando es chatarra. Uno se preocupa por saber qué ha pasado con esas propuestas y en Red Papás qué quieren hacer y qué han hecho. Sí, Marisol, pues justamente esa ha sido una de nuestras preocupaciones, y es que además de donar comida chatarra, que por supuesto no está siendo lo adecuado, los alimentos que deberían estarse entregando para que aporten a la salud y bienestar en momentos críticos a las poblaciones más vulnerables, que lo que se busca es no solo saciar el hambre del momento, sino también evitar enfermedades posteriores, el costo de atención de enfermedades crónicas no transmisibles en un futuro para el mismo Estado. Esa es nuestra preocupación, y como bien lo dices, lo que empezamos a notar es que además de donar estos productos, lo que se estaba entregando y donando también era publicidad. Detrás de una capa de filantropía, lo que hay también es un posicionamiento de marca, y lo que en realidad hay es utilizar la vulnerabilidad de las personas en un momento crítico para fidelizarlos en un consumo posterior. Entonces, ante eso, pues iniciamos toda nuestra campaña de No Dones Chatarra. Hemos hecho invitación a las alcaldías, a las gobernaciones, a la presidencia, justamente de seguir las recomendaciones que han emitido la Organización Mundial de la Salud, FAO, y recientemente el mismo Ministerio de Salud y Protección Social, recomendaciones en las que se dice justamente que no se deben incluir y que se recomienda no incluir productos ultraprocesados, porque conocemos su exceso y la carga que traen en nutrientes críticos como azúcar, sodio y grasas saturadas. Y la recomendación que estamos teniendo desde Red Papás y toda la invitación que hacemos es justamente para no culpabilizar al individuo, no responsabilizar al individuo que recibe una donación, sino anticiparnos y que el Estado emita protocolos, diseñe protocolos para que tanto las empresas, alcaldías, gobernaciones a la hora de realizar las donaciones sepan qué incluir. Y como bien lo mencionaba Jessica antes, pues estas recomendaciones nos llevan a que estas canastas de donaciones estén llenas de alimentos reales, naturales, propios de nuestra tierra, y por fortuna eso es algo que es muy fácil cumplir en nuestro país. Entonces, lo que sentimos desde Red Papás es que es una invitación casi que orgánica, natural en un país como el nuestro, con una población y una economía campesina tan amplia. Es algo casi que se debe dar de una manera espontánea, pero dado que no se ha dado, es necesario seguir insistiendo en la necesidad de contar con estos protocolos. Si no se hacen esos protocolos desde la misma industria, nosotros los ciudadanos de a pie podemos tener esa lista de chequeo para poder decir, mire, si usted va a hacer una donación o su microempresa, porque no necesariamente tiene que ser una empresa grande, ¿debe hacerla de esta manera? Sí, en este momento ya se cuenta con un protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social que da indicaciones y orientaciones sobre cuáles deben ser los alimentos que deben incluirse en las donaciones y cuáles se deben evitar o restringir. Entonces desde allí se puede tener esa guía, pero también, como lo venía insistiendo y ha sido un mensaje también de nuestra campaña No Dones Chatarra, visibilizar que si contáramos ya con sellos frontales de advertencia, también facilitaría para las mismas donantes, como dices tú, de manera individual, micro, pero también para las alcaldías, gobernaciones, poder tomar decisiones más acertadas. Doctora Jessica, ¿qué podemos decir respecto a lo que se ha propuesto y el gobierno no ha parado bolas y seguimos con esa preocupación de que se sigan donando comida chatarra? Frente a eso, como lo decía Diana, pues ya existen unos lineamientos del ministerio que sería importante que pasaran más allá de lineamientos, pero pues para eso es muy importante, y yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que puedan hacer seguimiento de las redes de Red Papás, de las redes del CAJAR, que se enteren en qué estamos, porque pues ya se ha presentado, por ejemplo,
más de 3 veces el proyecto que busca crear la ley de etiquetado frontal de advertencia. Si ya hubiese existido esa ley, pues seguramente ya sabríamos que lo que se está donando es alto en azúcar o es alto en sodio o es alto en grasas saturadas. Es importante que la gente entienda que esto es un derecho y como derecho se puede exigir, y es hora de que sigamos exigiendo. Ahora que tenemos pues al alcance las redes, que tenemos Twitter, que ahí están los congresistas, que ahí están los ministerios, que empecemos a exigir que esto realmente se cumpla, que se garanticen nuestros derechos. Nos queda exigirle a nuestras autoridades locales, a los alcaldes, a las alcaldesas, a los gobernadores, pues que no sigan haciendo publicidad a estas grandes industrias de comestibles ultraprocesados, sino que le hagan publicidad a nuestros campesinos y a nuestras campesinas. Que si bien no existe el protocolo de donaciones a nivel nacional, los alcaldes, los concejales, las concejalas tienen la posibilidad de aplicarlo localmente. Es importante que lo hagan porque es la forma de garantizar el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Si no conocen el protocolo de donaciones que está recomendando Red Papás, por ejemplo, en la página de Red Papás lo pueden encontrar. Entonces, hay diferentes formas para no solamente sujetarse a la ley, pues porque acá no todo depende de la ley, sino depende de la iniciativa propia de querer proteger y garantizar los derechos humanos de la población y sobre todo de la población vulnerable. Porque cuando nosotros hemos criticado este tipo de donaciones es porque estamos defendiendo a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones que pueden terminar más afectadas por esta pandemia y además por este tipo de comestibles ultraprocesados que realmente no son alimentos, que no te nutren, que no te benefician en nada. Entonces es importante además pues que se sumen a las diferentes iniciativas y es hora, y creo que lo podemos lograr, la ley de etiquetado a estos productos. Es la doctora Jessica Hoyos Morales, abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Diana Agudelo Camacho, profesional en gobierno de la Universidad Externado y coordinadora del proyecto de alimentación saludable de Red Papás, se sientan con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. Nos estás mintiendo con color artificial, diabetes con azúcar y en los niños obesidad. Te pagaste tus estudios para engañar a la nación. Dulce veneno, no nos mientas, por favor. Haces tanto lobby que censuras la verdad. Y con niños de la Guajira ya empezaste a experimentar. Amenazas con desempleo y en la salud dejas un mal sabor. Dulce veneno, no nos mientas, por favor. Dulce veneno, no interfieras, por favor. Diana, ¿qué tarea nos deja? Dejaría 2 pequeñas tareas. Por una parte, si no han entrado a la página de No Comas Más Mentiras, que ingresen, que firmen exigiendo la aprobación del proyecto de ley comida chatarra para que logremos contar con estos sellos de advertencia de los cuales hemos hablado. Y por otra parte, dejaría la tarea de ir a nuestra despensa, a nuestra alacena y abrir y hacer de detective, y si encontramos un producto ultraprocesado, llamemos a nuestra mamá, abuela, tía, abuelo, para que nos den una receta que sea un alimento con el cual podamos reemplazar en nuestras casas, con una cocina tradicional, haciéndolo además en familia, esos productos ultraprocesados que se nos han ido colando y desplazando nuestros productos colombianos. Esas serían las 2 tareas que los invitaría a hacer. Diana, gracias por estar en Banca del Parque Radio. Ha sido un placer para mí estar hoy con ustedes en Banca del Parque. Muchas gracias por esta invitación, Marisol. Espero vernos pronto. Jessica, gracias por compartir este diálogo. Claro que sí, su merced. Será un honor tenerla por acá. Doctora Jessica, ¿qué tarea nos deja? Bueno, la tarea que les dejo es que se enteren un poco más de todo lo que estamos hablando y lo pueden
pueden hacer a través de la página www.eldulceveneno.org. Ahí encontrarán por qué la interferencia afecta a nuestra democracia y seguir las redes también del CAJAR, en donde estamos siempre informando todo lo que afecta a nuestros derechos. Doctora Jessica, gracias por estar en Banca del Parque. Muchas gracias, Marisol, por esta invitación. Realmente un espacio muy bonito y gracias, Diana, por esta conversación. Pues fueron la doctora Jessica Hoyos Morales, abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Diana Agudelo Camacho, profesional en gobierno de la Universidad Externado y coordinadora del proyecto de alimentación saludable de Red Papás, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.